vamos ahora a leer la lectura de la Santa Palabra del Señor en la carta a los Efesios, y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el final, hasta el 32. Hasta el 32, sí. Y dice así la palabra del Señor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también el Señor a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este misterio es grande, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la Iglesia. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Todos nosotros habremos escuchado alguna vez o dicho esa expresión, ¿no?, que habla de la piedra de toque. La piedra de toque. La piedra de toque era una piedra, antiguamente se usaba, una piedra muy dura, era una piedra oscura. Entonces se usaba para probar la autenticidad de los metales, como el oro o plata. Se frotaba con la piedra de toque el metal, y si dejaba una marca oscura, ese metal era falso o era de mala calidad. Y si la marca era clara, entonces era verdadero, era legítimo, oro legítimo. Bien, pues entonces en todas estas semanas pues hemos estado viendo la enseñanza que da el apóstol, que da la palabra acerca de la relación del matrimonio entre el marido y la mujer y el marido. Estamos viendo, hermanos, la piedra de toque de la verdadera enseñanza cristiana. Hemos estado viendo esas instrucciones, pero Pablo no hace solamente y dice, mira, marido, tú tienes que hacer esto y ya está, ¿no? O a vosotras mujeres, tenéis que hacer esto y ya está. Y trata de convencerlos, sí, para que lo hagan por sí mismos, por sus propias fuerzas o por sus recursos. Así desgraciadamente se enseña, se predica muchas veces hoy día, incluso a veces, incluso en nuestros propios círculos reformados. Pero la verdadera enseñanza cristiana no separa al creyente de Jesucristo. De manera que todo lo que hemos de hacer, hemos de buscar en Jesucristo, en Jesús. Lo hemos de buscar en Él. No solo la motivación, sino también de recibir la gracia para llevarlo a cabo. Porque es esta la unión que tenemos con Él. Es tal la unidad, la unión que tenemos con Él, con Jesucristo, que tiene la Iglesia con Jesucristo, que se le llama su propio cuerpo. Y Pablo, pues, entonces, en este pasaje ya pues nos ha dicho la sumisión de la esposa a su marido. ¿Por qué? Pues eso viene de la sumisión de la Iglesia a Jesucristo. Y también, pues, hemos visto la semana anterior que los maridos han de amar a sus esposas. ¿Por qué? Porque Cristo ha amado a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y este pasaje entonces sigue hablando de ese deber del amor de los maridos a sus esposas. Y dice también lo que este amor significa, que le tiene que sustentar, ¿no? Dice en el versículo 29 que la tiene que sustentar y la tiene que cuidar, ¿no? Pero ¿de dónde viene para nosotros cumplir esto? Pues para eso entonces nos está presentando aquí el apóstol esta unión tan grande de Jesucristo con su Iglesia, de manera que son un cuerpo. Entonces, de esta manera vamos esta mañana a estar considerando esta unión entre Jesucristo y su Iglesia como su cuerpo. Y lo vamos a ver, pues, tres grandes ideas en este pasaje. Vemos, en primer lugar, que es una unión personal. Una unión personal con Jesucristo, y esto se desprende de los versículos 28, 30 y 31, lo podemos leer así de pasada. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como
a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y también el versículo 30, cuando dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y también en el versículo 21, serán los dos una sola carne. Entonces es hasta tal punto tan real o tan profunda esta unión que, es como una sola persona. Dice que el marido, que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A sí mismo se ama. Y está hablando entonces de un mismo ser, un mismo cuerpo, una misma carne, huesos, ¿no? Y bien, pues entonces, este no es el único lugar, por supuesto, en la Escritura del Nuevo Testamento que habla de esta unidad. En Mateo 25, por ejemplo, en el pasaje del juicio de las naciones, pues está hablando de lo que, lo que el Señor pasa en revista a lo que ha hecho cada uno, y dice que podemos leer el versículo 40 allá, Mateo 25, 40. Y dice: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Cuando tenían hambre y le dieron de comer, tenían sed, le dieron de beber, etcétera, etcétera. Está encerrado, lo visitaron, etcétera. A mí me lo hicieron. En Hechos capítulo 9, cuando Jesús se aparece a Pablo en el camino de Damasco, y dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo? A la iglesia, a los creyentes. ¿Por qué me persigues? Después está el capítulo 12 de 1 Corintios, este famoso pasaje, capítulo acerca del cuerpo de Cristo. Y ahí se enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero sobre todo desde el punto de vista de los miembros, los unos con los otros, ¿no? Los miembros son todos miembros los unos de los otros, porque todos están en el mismo cuerpo. Y dice que tenemos necesidad todos de cada uno. Dice que el ojo no puede decir que no tiene necesidad de la mano, de la oreja, de lo que sea, ¿no? Pero fijémonos que todos juntos forman un solo cuerpo. En el versículo 27 dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno en particular. Y esto mismo se puede trasladar aquí a Efesios capítulo 5, porque en el versículo 23 leímos que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el Salvador del cuerpo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el versículo el 30 dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces está diciendo: somos miembros, cada uno, creyentes, somos miembros. Cada miembro cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo y tiene a Cristo como su cabeza. El cuerpo, ¿no? La comunidad, la iglesia tiene a la cabeza, que es Cristo. Pero luego los miembros, en plural, cada uno tiene a Cristo, a Jesucristo, como su propia cabeza. A veces se escucha que Jesucristo, o que Cristo es la cabeza del cuerpo, pero no de cada creyente en particular. Eso no es trazar correctamente la palabra de la verdad. Porque sí, por supuesto, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, pero eso significa que es la cabeza de cada miembro. Que es la cabeza de cada miembro en particular. Entonces, fijémonos, creyente, ya seas hombre o ya seas mujer, ¿no? Quien quiera que seas, ¿cuál es tu cabeza? Es Jesucristo. ¿Quién es tu cabeza? Tu mediador personal, tuyo, personalmente, Jesucristo. ¿Quién es tu profeta que te enseña la palabra de Dios y que te la enseña poderosamente por el Espíritu Santo? Jesucristo. ¿Quién es tu sacerdote
personal que se entregó por tus pecados y que está intercediendo por ti cuando tú no oras. ¿Quién está también bendiciendo y mandando bendición sobre ti, sobre tu vida desde el cielo? Jesucristo es tu cabeza personal. ¿Quién es tu rey personal? ¿Quién es el que te guarda, quien te defiende, quien te sustenta, quien te cuida? Es Jesucristo, es tu guardador personal. Él es tu mediador. Mira pues a tu mediador. Mira a Jesucristo, que es tu cabeza personal. Tuyo es tu cabeza personal, como también lo es de todos los creyentes y de todo el cuerpo. Cuando pensamos esto, ¿qué produce esto en ti? ¿Qué produce esto en nosotros? ¿Se conmueve algo tu corazón al pensar en Jesucristo, en aquel que te amó de esta manera y se entregó a sí mismo por ti, y que resucitó por ti, y que vendrá también a por ti? Pues fijémonos otra idea, y pasamos aquí a la segunda idea de este mensaje. Esta unión, esta unidad con Jesucristo no depende con nosotros, si estamos nosotros más o menos cerca de Él. Porque hay veces que nos sentimos muy cerca de Él. Hay veces que nos sentimos realmente casi en el cielo, porque nos sentimos con Jesucristo, ¿no? En los brazos de Cristo. Pero hay otras veces que nos sentimos muy lejos, y hay otras veces que casi no nos sentimos, ¿no? Pero gracias a Dios, esta unión no depende de nosotros. Esta es una unidad, una unión real, basada en Dios mismo, en el Dios Trino, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el mismo y único Dios. Dios Padre que elige, que predestina. Dios Hijo que realiza la salvación con su muerte y su resurrección. Y Dios Espíritu Santo que la aplica poderosamente en la vida de ellos. Y es entonces que toda la Trinidad está morando. ¿Sí? Porque leemos en Romanos 8, versículos 9 al 11. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu le dice de Dios mora en vosotros. Y después dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Dice, si Cristo está en vosotros, y ahora está hablando de Cristo. ¿Quién es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y después dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que es el Padre, mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu mora en nosotros, pero es el Dios Trino, y entonces está morando la Trinidad. Y bien, pues es una unidad basada en el decreto eterno de Dios, de manera que a los que Él amó, a ellos los predestinó, a ellos los llamó, y a ellos los justificó, y a ellos los santificó, y a ellos los glorificó. Y es algo irrevocable, porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Y Dios es inmutable y no hace una cosa para cambiarla al día siguiente. Es decir, dicho de otra manera, hermanos, uno no llega a ser miembro de Cristo, de Jesucristo, para dejar de serlo, para después volver a serlo y estar así toda la vida. No, estamos hablando de una unidad real basada en Dios mismo. Y entonces estamos hablando de ser el cuerpo espiritual de Jesucristo. El cuerpo, la iglesia que ha sido comprada por su sangre, que es el cuerpo de los elegidos y de los predestinados para la vida eterna. Y esta es la verdadera iglesia, y esta es la iglesia invisible. Y alguien tal vez me dirá, ya estás otra vez con la iglesia invisible. Estás dividiendo entonces la iglesia. Estás dividiendo la iglesia visible y la iglesia invisible como si fueran dos iglesias distintas, ¿no? Cuando solamente hay una iglesia que llena el cielo y la tierra. Y no es así, no se divide la iglesia. No es así, porque la iglesia invisible, ¿cuál es? Es la iglesia que de toda la eternidad son los que están elegidos por Dios y están entonces en su corazón. Y son también aquellos que han estado en la tierra y han pasado a la presencia de Dios y están delante de Él, pero esta iglesia ha de ser reunida, los espíritus de los justos han de ser completados en su presencia. Y la iglesia visible, pues es la que vemos, la que está todavía en la tierra. Y bueno, pues en ella, por supuesto, están los llamados y los elegidos,
Pero también nos enseña la palabra de Dios que también está la cizaña, está el trigo y la cizaña juntos, creciendo juntos hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Entonces no son dos iglesias distintas, es la misma iglesia, pero una está en el cielo, en la mente de Dios y está en la presencia de Dios, y otros estamos todavía en la tierra, ¿verdad? Y juntamente, pues, ya digo, pues están los hijos de Dios y aquellos que no lo son. Así que, hermanos, todo esto es una fuente de consuelo para nosotros, porque la iglesia es continua, la iglesia es constante. Los creyentes entonces van a ser preservados. No depende esto de nosotros, esto es infalible, no hay ningún error, no hay ninguna equivocación, esto depende solo de Dios. Dios conoce a los suyos, Dios los guarda y los preserva, Dios preserva a su iglesia y los guardará, la guardará siempre. Y bien, hermanos, ahora la tercera de las ideas que leemos aquí es que esta unión, además de personal, además de real, es una unión íntima. Y es lo que nos leemos en el versículo 30 y 31. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este misterio es grande, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. El versículo 30 y 31 entonces está citando a Génesis, ¿verdad? Está citando el pasaje de la institución del matrimonio y además lo está citando literalmente. Y bien, pues entonces, esto de que sean una sola carne es lo que se ocurre en el matrimonio y por eso también Jesús dice en los evangelios de que lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Es una unión real y es una unión pues íntima y está también hablando estas palabras de la unión que se produce en el matrimonio, la unidad, la unión marital, la unión sexual. Porque vemos que esto incluso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, se está refiriéndose incluso a aquellos que se unen con una mujer, con una ramera, incluso fuera del matrimonio. Dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Porque esta es la unión, la unidad más profunda, más íntima que existe entre los hombres. Y bien, pues esa es la unión que tenemos nosotros, una unión que hasta el punto que se nos dice que somos, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esta unidad se ve, visiblemente en el sacramento de la cena, porque tomamos el pan, tomamos la copa, y es entonces que tenemos comunión con Cristo, y entonces nos alimentamos de Cristo, y al llevar el pan a la boca y la copa a la boca, pues estamos entonces teniendo comunión con Cristo, con su cuerpo, con su sangre, una comunión espiritual en la cena. Bien, pues entonces a esto se le ha llamado a veces la unión mística con Jesucristo, no en el sentido de que nos volvamos dioses, nos divinicemos, pero sí esta unión personal, real e íntima con Él. También a veces en la historia se le ha llamado el Cristo total, que Cristo no está sin su cuerpo, y fijémonos como mediador, no lo está porque ya fue elegida la iglesia desde antes de la fundación del mundo, ha estado en la mente de Dios, por lo tanto siempre ha estado Jesucristo con su cuerpo, de una manera o de otra. Y esto pues entonces nos ayuda, hermanos, mucho para comprender lo que es la iglesia, para comprenderlo bien, porque la iglesia no es una agrupación más. La iglesia no es una asociación más, como lo queramos llamar, ¿no? Un grupo de amigos o lo que sea. Es por eso que la iglesia es una institución completamente única en la tierra, porque es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esta unión tan íntima con el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos ayuda a entender lo que dice, por ejemplo, que todo lo que atemos sobre la tierra será atado en los cielos. Si es conforme, si es según la palabra de Dios, si se ha hecho de manera legítima, etc., está hecho, por lo tanto, también en los cielos. Y esto es también lo que nos da sentido a cómo actúa Jesucristo hoy en la tierra. ¿Cómo actúa hoy Jesucristo en la tierra? Por medio de su iglesia.
¿Cuáles son las grandes obras del Señor Jesucristo? ¿Cuáles son los grandes avances de Jesucristo a la tierra? ¿Cuáles son sus grandes victorias? Son las que Él hace y efectúa por medio de la Iglesia. Ejemplo, ¿cómo será que el anticristo finalmente sea derrocado y sea derrotado y caiga? Pues será por medio de la Iglesia verdadera, de la Iglesia fiel, la que ha guardado su palabra, la que está también con los sacramentos correctamente administrados y también la correcta administración de la disciplina. Entonces, particularmente vemos que es también por medio del ministerio de la palabra que se va a anunciar la verdad de la palabra, se va a proclamar la verdad de la palabra, y entonces caerán los muros como en el día de Jericó, y entonces caerá el anticristo, y esto será una victoria del Señor Jesucristo, pero será por medio de su pueblo, así pues de su iglesia. Así que, hermanos, si todo esto es así, si entre la iglesia y el Señor Jesucristo, si entre los creyentes y el Señor Jesucristo hay una tal unión que hasta lo que se nos hace a nosotros se dice que se le hace a Él, y lo que hacemos nosotros también se dice que es Él quien lo hace, se le atribuye, es como si Él lo estuviera haciendo porque lo está haciendo por medio de nosotros. La cuestión entonces es: ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud ante la iglesia? Y no estamos hablando aquí entonces de manera abstracta de la iglesia en general. Estamos hablando de nuestra iglesia, si es que somos verdaderamente iglesia, si es que somos verdaderamente iglesia del Señor Jesucristo y verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Consideramos la iglesia nuestra como iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Ya no digo que seamos la única iglesia verdadera en el mundo, pero somos iglesia verdadera. Verdaderamente somos iglesia. Somos entonces la esposa comprada por el Señor, y que, como veíamos la semana anterior, ha de comparecer un día sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No hemos de hacer entonces, hermanos, todos los esfuerzos por el bien de la iglesia, y para evitar su mal, porque esto afecta también a nuestro Señor Jesucristo. Porque si se hace mal entonces a la iglesia, o hacemos mal a la iglesia, ¿a quién se le hace? ¿A quién se le hace al final? El Señor Jesús nos guarde, pues. Sin embargo, hermanos, fijémonos lo que dice aquí. El Señor Jesús, Él ama a su mujer, Él ama a su iglesia. Y dice el versículo 29, la sustenta y la cuida. Esta palabra cuida, en el original tiene el sentido de arropar, de calentar. No dejará el Señor que se muera de frío la iglesia. El Señor no dejará que se muera de frío. El Señor la cuidará, la sustentará, la arropará. Y pues eso es porque Él es nuestra cabeza de la iglesia y de cada uno de los creyentes. Así que, hermanos, vivamos, disfrutamos de esta unión, de este matrimonio espiritual que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, ¿quién tiene a Dios tan cercanos como nuestro Señor Jesucristo lo está de nosotros? Nadie. Nadie. Hasta el punto que Él está en nosotros y nosotros en Él. Pues a Él sea pues toda la gloria. Y vivamos entonces para su gloria. Así sea. Amén. Amén.